El tema de esta mañana es la sangre de Cristo, sacrificio propicio. El tema de la sangre de Cristo es un hilo dorado que se conduce desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este es el tema central de la Biblia. Es el corazón mismo de Dios por nosotros los pecadores. En algunas iglesias lamentablemente se ha tratado de evadir el tema, toda vez que se oye malsonante el tema. La palabra sangre les parece a algunos un poco grotesco, pero la verdad es que la sangre de Jesucristo aún sigue siendo necesaria para poder entrar al trono de la gracia y encontrar la vida eterna. En verdad hay iglesias que aún de sus himnarios, los himnos que te mencionaban la sangre fueron quitados. Pero ciertamente, creer en la sangre de Cristo determina el destino eterno de nuestras vidas. No creer en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario en sustitución nuestra determinará un juicio final para aquellos que no desean creer ni pensar que Él tomó nuestro lugar. Nos guste o no, es el Padre Celestial quien escogió desde antes de la fundación del mundo que el sacrificio único, agradable, acepto a Dios era la sangre de un cordero, y específicamente la sangre del cordero pascual, que es Cristo mismo, sin mancha, sin pecado, puro completamente. Eso fue lo que a Él le agradó. Vamos a ir a Primera de Pedro, donde vamos a encontrar el fundamento de lo que estamos hablando, la base principal de que el Evangelio está fundamentado sobre la sangre de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ponga atención, a Dios no le interesa por mucho oro o plata que usted tenga, no le va a servir de nada. ¿Qué sí sirve? 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es de vital importancia que nosotros comprendamos por qué la sangre de Jesucristo en el Cordero Pascual, sin mancha, perfecto, representa genuinamente el único sacrificio que Dios acepta en lugar de nuestros pecados. Mucha gente dice que hay muchos caminos conducen a Dios, pero Jesús dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Ahora, para poder entender absolutamente la sangre de Cristo como el sacrificio único de Dios, es importante entender algunas cosas. Número uno, la gravedad del pecado. Para poder valorar la justa dimensión de la grandeza de nuestra salvación, es importante que nosotros entendamos lo grave de nuestros pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado y que aquellos que hemos creído en Cristo, por nuestra naturaleza pecadora, demuestra que nosotros seguiremos pecando, pero somos salvos. ¿Por qué? No porque seamos mejores personas cuando hayamos creído en Cristo, simplemente porque la sangre de Cristo es más que suficiente, más que agradable a Dios para declararlo santo y agradable a usted delante de sus ojos. Ahora bien,
Dios de igual manera, aunque nosotros volvamos a pecar, Él corrige el pecado. Mientras estemos en este mundo y aunque seamos creyentes, usted y yo seguiremos pecando porque tenemos una naturaleza pecadora, tenemos una naturaleza carnal. El pecado no debe tomarse a la ligera. El pecado es algo que ofende a Dios. Toda persona que ha venido a los pies de Cristo es libre de pecado. Pero aquella persona que no ha querido creer en Cristo, tristemente un día tendrá que presentarse ante el gran trono blanco para juicio eterno. Dios se toma muy en serio el pecado. Se lo tomó tan en serio y lo vio que era tan grande la ofensa que era contra él, que él mismo envió a su propio Hijo en propiciación, en pago, en sustitución, como vicario, como sustituto, como pontífice. Él tomó ese lugar, lo tomó tan en serio y vio que no había otra forma que sacrificar a su propio Hijo con su propia sangre. Cualquiera que sea la forma que usted piense o crea, el pecado es un acto de desobediencia que nos separa de Dios y las consecuencias son dolorosas. No importa quién yo sea, no importa la posición económica, no importa la posición política, no importa el poder que yo pueda tener en este mundo. Si yo soy una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha tenido como sustitución ese sacrificio, tarde o temprano, dolorosamente, yo tendré que presentarme ante el gran trono blanco. La segunda cosa es que nosotros tenemos que entender las características del pecado, o la naturaleza del pecado, o la forma en que se presenta el pecado. Primero hemos visto la gravedad del pecado, pero ahora tenemos que ver cómo es que el pecado se presenta, cómo es que el pecado tiene características, naturalezas. Y la primera cosa que tenemos que entender es que el pecado nos engaña. Muchos de nosotros creemos o pensamos de alguna manera diciendo, Dios de todas maneras me va a perdonar. Pero esa es la manera de engañarnos. El pecado nos engaña y por más que podamos pensar que nuestra astucia nos ayudará a salir airosos adelante, nos engañamos. Pensar que podemos pecar y no tendremos consecuencias, nos engañamos. Pensar que nadie lo sabrá, nos engañamos. Pensar que no habrá dolor, nos engañamos. Pensar que no habrá separación, nos engañamos. Pensar que no habrá sufrimiento, nos engañamos. Pensar que no habrá muerte, nos engañamos. La segunda característica o naturaleza que tiene el pecado es que el pecado nos decepciona. El pecado siempre nos decepcionará, ya que promete lo mejor y siempre trae lo peor. Nos promete satisfacción y el problema es que la satisfacción algunas veces es momentáneo y otras veces no es ni siquiera garantizado. Conozco un jovencito cristiano con su novia cristiana. Dispusieron irse al motel y no les dio ni tiempo, porque agarraron el carro de su tío, se fueron y tuvieron un accidente. O sea, el pecado nos engaña, porque cree que vamos a tener satisfacción y ni siquiera lo gozaron. Por otro lado, nos prometa lo que nos prometa el pecado, al final siempre nos decepcionará. La tercera cosa es que el pecado inhabilita. Cuando pecamos perdemos nuestro mayor potencial de la vida. También perdemos oportunidades, perdemos capacidades. Muchas veces con el pecado perdemos la salud, perdemos amigos, perdemos trabajo, perdemos matrimonios, perdemos hijos, perdemos fortunas. Lo más triste es que el cristiano que vive en pecado nunca podrá llegar a ser la persona que Dios dispuso que fuera,
porque el pecado nos inhabilita. Tal vez Dios desea darnos una posición más elevada, pero por nuestro pecado, por nuestra necedad lo perdemos. La cuarta cosa es que el pecado es depresivo. Cualquier persona que cae en una vida de pecado puede llegar a sufrir depresión. Los que lo hemos vivido en carne propia podemos testificar al respecto. Y escúcheme, no necesariamente tiene que ser una vida de pecado escandalosa. Simplemente el que usted tenga rencor, el que usted tenga envidia, el que usted no perdone, el que usted conserve un resentimiento en su corazón, tarde o temprano eso le traerá una raíz de amargura y por consiguiente usted entrará en depresión. Ni tomar medicamentos ni asistir a la iglesia le podrá ayudar a salir de una depresión cuando esa depresión es producto del pecado. Conocí una señora en El Salvador que cuando era niña su abuelo en un sentido abusaba de ella porque le tocaba sus pechitos a la niña cuando era niña. Y ella llegó a odiar a su abuelo. Nunca se casó, nunca nada. Llegó a grande y a los 35, 36 años, creyente, fiel de la Iglesia Bautista de El Salvador. Pero odiaba tanto a su papá, a su abuelo, que le cayó un cáncer en sus pechos. El pastor le dijo: ve y perdona a tu abuelo, ve con él. Va con el abuelo, le pide perdón al abuelito, le dice: abuelito, yo toda mi vida he sentido odio por usted y quiero pedirle perdón y quiero su bendición. El abuelo se quebranta, le pide perdón a la jovencita. Ella en paz se regresa para la capital, a San Salvador. Cuando regresa al Salvador, hermanos, milagrosamente sus pechos estaban limpios. El cáncer se había terminado. El pecado, hermanos, no necesariamente, como dije, es una cosa escandalosa. Un rencor, un resentimiento que usted tenga, le va a traer depresión. La quinta cosa que tenemos que entender, hermanos, es que el pecado es demoníaco. El enemigo de nuestras almas hará todo lo que esté a su alcance para atraparnos en el pecado. Tratará de convencernos por todos los medios para que pequemos y luego se reirá de nosotros, de nuestro fracaso. Sexta cosa, el pecado es destructivo. Aunque el pecado toma muchos caminos, atajos, sendas, al final conduce a un final de destrucción. El pecado destruye personas, el pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, el pecado destruye niños, el pecado destruye trabajos, el pecado destruye la esperanza, el pecado destruye el futuro. Siempre destruirá. Si no destruye en una forma, destruye en otra. Pero lo hará y destruirá tarde o temprano su vida. Por otro lado, y quizás la última, porque han de haber más, el pecado trae muerte. En ocasiones es una muerte gradual, pero otras veces puede ser inmediatamente. Ahora, la Biblia claramente dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y Ezequiel 18:4 dice: los que pecan morirán. Pero algunas veces nuestro pecado trae muerte física, otras veces trae muerte económica, otras veces el pecado trae la muerte de la confianza. Usted ya no confía en la persona. Otras veces trae la muerte de la esperanza, la muerte del futuro, la muerte de la prosperidad, la muerte de la salud.
pero siempre va a morir algo, porque la paga del pecado es muerte. Lo maravilloso es que esta historia no termina allí. Sería triste para nosotros que todo esto del pecado terminara allí. Pero lo maravilloso es que todo esto no necesariamente termina allí. La misma Biblia, así como dice que la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Existe un poder glorioso para salvarnos, hermanos. Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, el Señor cubrió sus cuerpos con una piel de animal, Génesis 3:21. Recuerde que cuando ellos le dijeron por qué se escondieron, ellos contestaron inmediatamente: estábamos desnudos. El pecado nos desnuda. Usted me dirá: pastor, yo cargo mi ropa. Sí, pero nos desnuda espiritualmente delante de Dios. Esa confianza que tenemos para hablar con Dios, cuando usted peca la pierde. Usted no siente deseo de orar, usted no siente deseo de hablar con Dios, usted se siente mal, porque el pecado nos desnuda. Entonces Dios tuvo que matar un cordero, limpiar las pieles y vestirlos, a Adán y a Eva. Y es exactamente lo que hace Dios en la muerte de Jesucristo. La piel de Jesucristo, la sangre de Jesucristo es la que nos cubre a nosotros. De esa manera Dios demostró que la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre era el precio necesario para expiar los pecados que todos habíamos cometido. En el libro de Levítico dice claramente y enseña totalmente que en la sangre está la vida de la persona, en la sangre está la vida del animal, y por eso era necesario derramar sangre para pagar el precio de la otra vida que había cometido el pecado. Levítico 17:11. Sin la sangre de un cordero no hay perdón de pecados. Es necesaria la sangre para la remisión de pecados. Los miles de sacrificios que los sacerdotes continuamente fueron ofreciendo a lo largo de la historia del pueblo judío apuntaron hacia un sacrificio final, el del Cordero de Dios, que ya no tapaba, sino quita el pecado del mundo, cuya sangre sería derramada para perdón de todos nuestros pecados. Cristo vino a morir a este mundo, y mientras celebraban la última cena, Él le dijo a sus discípulos, les anunció plenamente que era necesario derramar su sangre. Y cuando instauró e instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor, dijo que el pan era su cuerpo y que el vino representaba su sangre. Y así como el vino representa la sangre que nos permite, que nos habilita, que nos da la capacidad de entrar al trono de la gracia, esa misma sangre en el vino representa el gozo de la salvación. Ahora, hay 4 palabras que describen el lugar que tenía la sangre de Cristo en el plan de la salvación y que está en la Biblia. La primera palabra o la primera expresión que encontramos en la Biblia se llama redención. Nosotros fuimos redimidos con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Dice Primera de Pedro, la parte que leímos en el 18 y 19. Redimir significa comprar algo de nuevo, algo que era tuyo, pero que lo habías perdido, que por tu necedad lo perdiste y tuviste que volverlo a comprar. Era absolutamente tuyo. Eso se llama redención. Cuenta la historia ahí en Brasil de un niño que hacía barcos con esas cosas de pacaya. Han visto que hacen unos barcos muy bonitos. Pues este niño en una playa hizo un barco, y en una inundación él perdió el barco, y con los meses se encontró que un niño estaba jugando el barco, y él le dijo: ese barco yo lo hice. Sí, pero yo lo encontré, le dijo el niño, porque tú lo perdiste.
Entonces el niño le dijo, te lo compro, le dijo. ¿Cuánto quieres por el barco? Y el niño le puso precio y él se lo paga. Y entonces el niño bien contento decía, este barco yo lo hice y ahora yo lo compré. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Eso es la palabra redención. Nos hizo, nos perdimos y Él nos volvió a comprar. La segunda palabra es reconciliación. Fue del agrado del Padre reconciliarnos por medio de la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario, para presentarnos ante su presencia santos, irreprensibles y sin mancha. Colosenses 1:22. Hermanos, reconciliar es unir a dos personas que antes estaban separadas. Matrimonios que estaban separados se reconcilian. Amigos que estaban separados se reconcilian. Y la sangre de Cristo lo que hace, escúcheme por favor, es tan perfecta que cuando nos reconcilia, no nos reclama nada. Usted ha visto que cuando un matrimonio estaba en discusión, en pleito, y se reconcilian, dice, bueno, me voy a reconciliar contigo, pero te voy a poner esta condición, le dice la esposa. Dios no nos pone ninguna condición, porque la reconciliación es perfecta. Él nos ve como personas que nunca hubiésemos pecado. Por eso el precio del pecado es tan grande, pero la sangre de Cristo es mucho más grande que ese pecado. Por eso nosotros tenemos que confiar en el poder salvador de Jesucristo, que ese sacrificio es la oportunidad que el Padre Celestial nos da a nosotros. La tercera palabra es justificación. Miren pues, redención, reconciliación, ahora es justificación. ¿Qué quiere decir justificación? La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5, 8 y 9. Justificar significa declarar inocente, declarar justo. Ahora, no es que nosotros somos realmente justos, no lo somos, pero la sangre de Cristo nos da la categoría de inocentes, nos da la categoría de justos, y la única manera en la que Dios lo hace es por medio de la sangre derramada de su Hijo en aquellos que creen que ese sacrificio realmente lo paga y nos declara justos. Triste es que quienes rechazan la sangre de Jesucristo, quienes rechazan ese sacrificio glorioso, no tienen otra oportunidad. Las personas que dicen, es que todos los caminos conducen a Dios, se equivocan. Solo de Jesús la sangre, solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la cuarta cosa es santificación. Cristo santifica a las personas por medio de su sangre. Hebreos 13:12. Santificar significa apartar para Dios. Al creer en Jesucristo para salvación, somos inmediatamente santificados. Escúcheme. Cuando usted creyó en Cristo como su Señor y Salvador personal y usted lo aceptó y le dijo que entrara en su corazón, usted en ese momento encontró redención, encontró reconciliación y encontró justificación y también encontró santificación. De estas cuatro cosas, las tres son una sola vez y para siempre. Usted ha sido justificado de una sola vez, usted ha sido redimido de una sola vez y usted ha sido reconciliado con Dios una sola vez. La santificación es un proceso que se da una vez, pero que continuamente nosotros necesitamos seguir siendo santificados. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa o carnal, como usted le quiera llamar. Y mientras vivamos en este cuerpo, lamentablemente continuaremos pecando. Y Dios necesita
purificarnos. La sangre de Jesucristo necesita limpiarnos de nuestros pecados constantemente. Aunque ya hemos sido reconciliados, aunque ya hemos sido redimidos, aunque ya hemos sido justificados, santificados, necesitamos hacerlo constantemente. Esa naturaleza suya y mía nos domina algunas veces y en ocasiones caemos en desobediencia y necesitamos la disciplina del Señor. Ahora, diariamente el Señor dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Esa expresión implica un proceso continuo de limpieza, el cual es nuestra santificación. Ahora, también contamos con una promesa de Dios. Si alguno cometiere pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Todos pecaremos. Ahora, la invitación no es a pecar. La invitación no es a justificarnos sobre nuestros pecados. Eso significaría no tomar en serio el pecado en nuestra vida. Y recuerde que Dios se tomó muy en serio el pecado, al extremo de enviar a su propio Hijo a morir en esa cruz. Amén. ¿Puede usted realmente afirmar que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado? De no ser así, ¿en quién espera usted? ¿Qué camino espera usted que le va a liberar del juicio eterno? Porque solo el que tiene el Hijo tiene la vida. Y hermanos, es nuestra oración, es nuestro deseo afirmar que creemos firmemente, con todo el corazón, que quisiéramos que todos creyeran lo que nosotros creemos, que nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Y si hay alguien, tanto aquí o los que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales, puedan creer este mensaje glorioso de la sangre de Cristo. Y hermanos, el creer, el vivir la sangre de Cristo no es algo solo de Semana Santa, es algo de todos los días, es algo que debe ser una constante en nuestros corazones. Vivir creyendo, sabiendo que un día estaremos con Jesús en el trono blanco. Ahora, ¿de qué lado estará usted? ¿Del lado de los que estarán con vestiduras de lino fino blanco para juzgar a los que no están con el Señor? Debemos pensar seriamente sobre nuestra vida, sobre nuestro compromiso, sobre nuestro batallar diario en Cristo. Y aquí hay dos invitaciones. La primera, si usted aún no ha creído en Cristo, que usted le pueda entregar su corazón a Jesús. Y usted diga, oh Señor Jesús, ahora he comprendido el precio que tú tuviste que pagar en esa cruz. Entra en mi corazón y sálvame. Gracias, Señor Jesús, por tomar ese lugar que yo no podía pagar, porque yo mismo ya estaba contaminado, estaba desnudo espiritualmente, y tú me cubriste con tu sangre. Gracias, Señor. Y la segunda invitación, hermanos, es para los que ya somos creyentes, a tomar en serio, muy en serio, que el pecado nos destruye, que el pecado nos inhabilita, que el pecado nos deprime, que el pecado trae muerte, trae destrucción, y que usted y yo vivamos una vida de compromiso con el Señor. Comprométase con Cristo, sírvale con todo su corazón, en el entretanto que Él viene o en el entretanto que usted va.
porque esto ya se va a acabar. Y si no se acaba, hermanos, el que se acabe es usted o yo. Así de que en el entretanto que vamos al encuentro con el Señor, que usted y yo pudimos vivir para servirle, vivir una vida santa, vivir una vida de compromiso, porque las consecuencias no se quitan, hermanos. Incline su rostro, incline su rostro. Nadie viendo, por favor. Señor Jesús, digno eres de ser adorado y de ser exaltado. Acudimos ante el trono de tu presencia, Señor, para pedirte perdón, para encontrar el oportuno socorro por nuestros pecados, Señor. Porque siempre pecamos, siempre te ofendemos, siempre lastimamos. Y nosotros queremos ser encontrados fieles delante de ti, Señor, y estar a cuentas contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos con tu sangre. Ayúdanos a asumir un compromiso diario, constante, fiel para ti, Señor. Y si usted todavía no le ha aceptado a Cristo, ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está oyendo, o donde usted está viendo a través de las redes, dígale: Señor Jesús, perdóname, limpia mi corazón y entra en él y cúbreme con tu sangre bendita, esa sangre gloriosa que hace más de 2000 años fue derramada en esa cruz. Gracias, dígale: gracias, gracias, Señor Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.